expresarnos. ¿Por qué? Porque es un máster diferente, es dual. Como dice el título del máster, ¿no? El nombre, máster dual en emprendimiento en acción, significa que estamos estudiando y trabajando a la vez. Entonces, cambiamos un lenguaje también. Las personas que se matriculan no son estudiantes, los denominamos participantes, participan en este proceso de aprendizaje. No tenemos clases, tenemos sesiones, no evaluamos, valoramos vuestro proceso de aprendizaje, cómo ponéis en marcha el proyecto. Entonces, sí que hacemos este cambio de lenguaje para que aprendáis también de una forma diferente, aprendáis haciendo. ¿Cómo? Bueno, pues tenemos dos fases. Esta primera fase que de septiembre a enero se denomina la fase 1 y es un entrenamiento previo, ¿para qué? Para que en la fase 2 pongáis un proyecto en marcha durante 6 meses dentro de una organización o, bueno, si preferís poner en marcha vuestro proyecto propio, también es posible. En la fase 1 tenemos la posibilidad y la oportunidad de aprender a proponer soluciones para las empresas colaboradoras del máster. Cada semana asistimos a una empresa, por ejemplo, Petronor. Nos propone, vamos a Petronor, conocemos la empresa, conocemos a las personas que trabajan ahí y el primer día ya, a media mañana, nos proponen un reto, un ejemplo. ¿Cómo podemos mejorar el sistema de acogida de nuevas incorporaciones? Vale. Es un reto que esa empresa tiene realmente. Entonces, lo que hacemos es en equipos interdisciplinares, porque este máster está dirigido a personas con todo tipo de disciplinas, edades, experiencias. Entonces, en equipos que son interdisciplinares y por ello aportan más valor, ¿no? Se generan ideas más exitosas, pues proponemos y trabajamos en una solución a lo largo de una semana para cada una de las empresas. Es decir, el ejemplo de Petronor. Nos dicen el primer día el reto que quieren en el que trabajemos, lo trabajamos durante una semana y al de una semana vamos a proponer una solución. Esa solución puede que se lleve a cabo o no, pero sí va a ser estudiada por el equipo de personas que trabajan en Petronor. Estamos trabajando en retos reales y así, desde septiembre a enero, iremos pasando por cada organización colaboradora del máster. Así nos vamos entrenando y vamos aprendiendo a proponer soluciones con metodologías innovadoras de resolución de conflictos y de retos. Por ejemplo, Design Thinking. ¿Para qué? Para que una vez en enero, ya en noviembre por hoy, elegimos entre todos los proyectos que nos proponen las organizaciones colaboradoras, que son estas, elegimos el proyecto en el que más nos gustaría trabajar durante 6 meses, mínimo 6 meses, con contrato laboral y ponemos en marcha un proyecto que será la creación de un nuevo producto o servicio. Por ejemplo, en Siemens Gamesa Claudia, nuestra participante del curso actual, está poniendo en marcha una nueva unidad de bienestar. Es decir, ¿por qué? Porque las empresas quieren este tipo de perfiles que sepan poner en marcha proyectos nuevos, ver un poquito las necesidades del usuario o usuaria y diseñar lo más personalizado y exitoso posible. ¿Y cómo llevamos a cabo estos proyectos en las diferentes empresas? Bueno, pues Íñigo Benedicto está muy involucrado en este proceso. ¿Por qué? Porque para poner estos proyectos en marcha tenéis apoyo. Tenéis diferentes figuras que os apoyan. Los asesores técnicos de empresa, de universidad, que es el caso de Íñigo, y asesores de desarrollo personal. Entonces, no me quiero enrollar más porque ya llevo 8 minutos hablando y voy a dar paso a Íñigo, porque nos va a explicar cómo lanzar un proyecto con pocos recursos, pero vamos a ver ejemplos de cómo se lanzan, ¿no? Porque aquí aprendemos haciendo. Íñigo Benedicto lleva desde el principio del máster de la primera edición formando parte de él. Es un placer, la verdad, contar con él, cofundador de Simple y Actuate, emprendedor en serie y, bueno, en tema de metodología y de cómo, ¿no? De cómo lanzar este tipo de proyectos, os va a ayudar mucho. Así que muchísimas gracias, Íñigo. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas compartir tú y puedas seguir tranquilamente con la presentación.
Vale, pues solo a todos y a todas y vamos, el placer es mutuo, Yanire? Ya sabes, Sí. es una maravilla colaborar. Os voy a compartir mi pantalla, a ver. Y básicamente eso, lo que comentaba Yanire, ¿no? Yo os voy a ir contando a través de ejemplos y luego, pues en preguntas, todo lo que tengáis vais lanzando en el chat y ¿no? Yo creo que Roberta y Yanire, ¿no? Para que yo Sí. esté igual más concentrado, me van pasando y hacemos esto, pues eso, una conversación y que al final es yo creo que como se puede contar mejor. Ahí estáis viendo un montón de palabrejas, ¿vale? Que bueno, muchas veces suelen llamar metodologías ágiles. Realmente es lo único que voy a contar de metodología y, ¿vale? No temáis. Entonces, pero sí que me gustaría contar como digamos, el concepto que hay detrás, ¿no? La filosofía que hay detrás. Que básicamente es, históricamente, cuando pensábamos en un proyecto nuevo, lo que pensábamos era que teníamos una idea muy clara, lo construíamos y cuando ya lo teníamos perfecto, entonces salíamos al mercado pensando que íbamos a triunfar y lo que pasaba en la inmensa mayoría de las ocasiones es que nos iba mal, ¿no? Que en el camino habíamos dejado de aprender pues, un montón de cosas, ¿no? Y digamos que la filosofía, todo este tipo de filosofías, lo que te lleva es, digamos, a verlo de una manera más iterativa, ¿no? A que empiezas en pequeñito, ideas, construyes, pruebas y entonces aprendes. Y eso te permite ir modificando poco a poco. ¿Qué gran aprendizaje tiene? Pues que al final lo que haces es consumir muchos menos recursos, porque los que gastas, digamos, o bien te sirven para aprender porque hay algo que no, digamos, que no has acertado, o lo que te sirven es para, pues, bueno, para continuar en esa línea y hacer crecer tu idea. Entonces, hasta aquí la parte de metodología, ¿vale? Y os voy a contar, digamos, tres conceptos que se suelen repetir bastantes digamos, yo lo he vivido a nivel personal y también en la gente que acompaño dentro del máster y que creo que pueden ser lecciones más allá de, ¿no? de cualquier otro paso o cualquier otra metodología que pueda haber, ¿vale? El primero, igual me matáis, pero aquí a la izquierda, abajo a la izquierda, no sé si alguien se ha fijado que hay un aprende que, ¿no? Aquí, este de aquí en este verde, que dices, bueno, pero ¿cómo vas a aprender si todavía no has ideado ni has construido nada, ¿no? Y probablemente sea uno de los aprendizajes más importantes que nos podemos llevar y es si realmente somos necesarios. Ante esta pregunta, yo el primero, pues soy, ¿cómo no voy a ser necesario? O sea, ya conozco cuál es el problema, ya conozco qué es lo que pasa, ¿no? Pero quizá voy a empezar con una historia personal y no una historia personal de éxito, sino más bien de fracaso. Hace 10 años yo trabajaba en una consultora de innovación y junto con la que es ahora mi socia escuchamos un concepto que era innovación social, ¿no? Y nos parecía súper interesante porque nosotros trabajamos para empresas en todo lo que era acompañarles en innovación y de repente aparecía algo que ya llevábamos 2 años de crisis que permitía dar como un mayor propósito a nuestro trabajo, ¿no? Y entonces lo que dijimos es, bueno, pues nosotros ya conocemos el mundo, conocemos a un montón de responsables de innovación, sabemos que ellos lo que buscan son cosas que les aporte valor y esto realmente, ¿no? Los temas sociales y ambientales es algo que le aporta algo nuevo. Y como le aporta algo nuevo, si nosotros le ofrecemos un servicio de pues, un plan de innovación social o algo que tenga que ver con medir, etcétera, pues obviamente lo necesitan y nos lo van a comprar, ¿no? Y con ese gran modelo de negocio nos lanzamos, dejamos la empresa en la que estábamos y montamos Simple. Empezábamos, digamos, de la misma manera, que es ya conocemos, ya sabemos que hay una necesidad, entonces les contábamos y le decíamos, no, tal, esto de innovación social, y decían, pues mira, no sé lo que es, pero suena interesante, cuéntamelo. Y entonces lo que decíamos era, bueno, vamos a ir desarrollando y cuando tengamos ya una propuesta clara os la contamos. Entonces nos tiramos bastantes meses así y pasados pues como unos 6, 8 meses, y fuimos a contarles ya más en detalle lo que les ofrecíamos, lo que nos dimos cuenta es que digamos, que no lo necesitaban realmente, que ya para un responsable de innovación era suficientemente duro vender, digamos, la necesidad de sus proyectos de innovación y de su departamento de I+D, como para encima ofrecerle algo adicional que era todavía más intangible que lo que ellos tenían encima de la mesa. Y digamos que eso, de hecho, nos puso en un momento de crisis de, bueno, igual nos hemos precipitado y hemos elegido mal, ¿no? Y tenemos que cerrar el chiringuito. Pero digamos, el no tener clara cuál era la necesidad es lo que nos hizo
fracasar en ese, fracasar en ese momento y, por lo tanto, bueno, gastar 6-8 meses de tiempo, de dinero, ¿no? Por llevarlo quizás a otro ejemplo, porque esto normalmente pues cuesta verlo, ¿no? Yo no sé si todos lo estáis pensando, pero yo lo he pensado un montón de veces de, o sea, esto es demasiado obvio, a mí esto no me pasa, yo conozco muy bien mi mercado, ¿no? Uno de los proyectos que he acompañado era en una gran consultora y además me ha parecido verle a la persona, al participante que estuvo aquí, y en esta gran consultora lo que le fijaron como proyecto era, joder, nos ha molado en la primera fase todo lo que tiene que ver con startups y digamos que queremos definir, lo tengo aquí apuntado porque es que me ha gustado mucho el título, un modelo para identificar, evaluar y trabajar con startups. Entonces, el plan de trabajo pues era el que normalmente suelen seguir, ¿no? Que es, pues vamos a analizar las startups, vamos a ver cómo es todo el mercado, vamos a hacer un estudio como súper detallado, hacemos una presentación, hacemos un diseño de cómo sería y hacemos una presentación al jefe máximo. Si nos da el ok, pues entonces vamos adelante, ¿no? ¿Qué pasa si nos planteamos primero en pensar si realmente hay una necesidad, si realmente cubro una necesidad con mi proyecto? Pues que, digamos que en ese caso, Gonzalo, que le he visto por ahí, que es muy crack además, lo que empezó es a ver que había una diferencia entre lo que se decía y lo que se quería realmente, ¿no? Y podían estar interesados realmente en el mundo de las startups, pero las divisiones de negocio tenían unos objetivos de rentabilidad muy claros. Tenían muy poco espacio para cosas que no fuesen directamente productivas. Y todo lo que sonase a colaborar con startups o a pensar como una startup o a colaborar para ir a una nueva oferta, todo suponía como, entre comillas, distracciones, ¿no? Lo interesante de esto es que, digamos, empieza con un aprender antes de idear y diseñar nada, y lo que hizo fue ir girando ese proyecto, ¿no? Y de hecho terminó con algo como, bueno, no necesitáis eso, sino que vamos a ir a algo más básico, que es crear una propia comunidad de gente dentro que tiene una mentalidad más innovadora. Y dices, bueno, el proyecto como tal se puede considerar un fracaso, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, lo que ha conseguido es ahorrar un montón de dinero, ¿no? Y centrar el tiro donde realmente hay una necesidad. El segundo concepto es, pues, estoy intentando también traer ejemplos de servicios que suelen ser más comunes a nuestro alrededor y también están mucho menos representados en todo lo que son los ejemplos de, pues, de metodologías ágiles, que normalmente suele ir más a producto, pero voy a ir intercalando, ¿vale? El segundo es, bueno, lo que pone aquí, ¿no? Probar lo que necesito probar. Algo que nos pasa mucho a todos es que en el momento en el que tenemos una idea y tenemos un pequeño diseño, lo que decimos es, vale, pues tengo que ir ya, ¿no? al prototipo final, a poner, digamos, a empezar a probar con usuarios digamos, la solución final que yo quiero. Y aquí se da una paradoja y es que probablemente eso no sea lo que necesitas probar, ¿no? Puede haber muchas cosas intermedias que probar antes de llegar a esa aplicación o a ese lo que sea, ¿no? Este es un ejemplo de, bueno, nos fue muy mal en los primeros 6-8 meses de Simple, pero luego nos ha ido bien. Y aparte de eso, conseguimos reeditar a tiempo, pero aparte de eso, a mí algo que me ha fascinado siempre, que es todo el tema del consumo consciente, ¿no? De cómo aplicamos nuestros valores en el día a día. Y bueno, yo además, digamos que me metí en todo este mundo un poco pues de la mano de la culpabilidad, ¿no? Yo veo mi armario y veo una camiseta y lo que me imagino es pues a un niño cosiéndola. Y me dejo una luz encendida y lo que me imagino es que eso tiene que ver con el calentamiento de los polos, ¿no? Y entonces yo ahí empecé, bueno, digamos que un camino al principio muy extremo, que luego fui cambiando y fui descubriendo algo que creía que podía ser diferente, que nos podía acompañar a todos a la hora de alinear nuestros valores y nuestro consumo, ¿no? Que es un enfoque más como de responsabilidad amable. Y esta fue mi primera prueba. Yo lo primero que pensé era la necesidad la tengo clara, bueno, más o menos. Hice, de hecho, unas pequeñas encuestas para ver realmente qué era lo que evitaba a la gente el elegir la opción correcta, ¿no? O una opción que se alinease con sus valores. Y entonces lo que empecé era, bueno, empecé con esta idea que era como una especie de juego de mesa en el que podías ir eligiendo retos.
digamos que aquí yo lo que quería probar y lo que antes de lo que yo podía, o sea, yo podía tener en mente una app, que es luego lo que os voy a contar que ha nacido, y aunque yo tenía eso en mente, a mí lo que me interesaba probar era que hubiese una dinámica que realmente funcionase, que realmente tuviese impacto social y que realmente ayudase a la gente. Y para eso un juego me servía, porque con este juego ellos se podían poner acciones y con esas acciones yo podía vigilar si las hacían o si no las hacían. Y eso lo que me fue llevando es a, ostras, pues realmente no las hacen, ¿sabes? Les encanta el juego, les encanta elegir una acción, pero luego no las hacen. Y con eso fui, digamos, a versiones un poquito mejoradas, pero que no tienen nada que ver con una app, ¿no? Porque ya aquí tenía muy claro que no iba a dar el paso y no iba a invertir, digamos, dinero en un desarrollo hasta que no encontrase una fórmula que realmente produjese un cambio en las personas. Y esto era, digamos, una versión muy simplificada de una app, que es tarjetas en las que puedes elegir retos de nuevo, y luego un chat en el que creaba un grupo de seguridad, ¿no? Que es lo que llamo yo, ¿no? Un grupo donde tienes otras personas que quieren avanzar y que se permiten la imperfección, ¿vale? Y con todo esto, pues he estado más de 2 años. Y ha sido, bueno, de hecho es ahora cuando lanzo la versión beta. Entonces, no he tenido prisa en este caso en lanzar la app y en probar la app porque veía que tenía que probar cosas antes, ¿vale? Otro ejemplo que puede estar más ligado con el máster. Bueno, a mí me gusta, me gusta el máster, me gusta la Universidad de Deusto y uno de los motivos es porque, digamos que lo que hacen, pues se lo creen, ¿no? Y ellos mismos también, digamos que ponen retos y contratan a personas para esa parte de los proyectos de 6 meses. Y esto es uno en el que veían que querían formar en innovación en los primeros cursos, en innovación y emprendimiento, pero, bueno, pues no sabían por dónde hincarle el diente, ¿no? Y qué hacer realmente. Y, bueno, estuvo una persona, Víctor, y estuvo trabajando, ¿no? En esto. Entonces, cuando empezaba a tener claro cuál era la solución, que hoy día se llama Creaction y aparecerá por ahí, encontraron, de hecho, una fórmula, un servicio que ya existía. Lo que le pedimos es, date cuenta de todas las cosas que estás suponiendo. Eso es lo primero de todo, ¿no? Y es, pues tú piensas que realmente los alumnos y las alumnas tienen curiosidad por la innovación y el emprendimiento, que realmente en los primeros años de formación van a querer algo, que van a tener tiempo durante su semestre para hacerlo, que vas a tener a los profesores implicados, ¿no? Y entonces, digamos que aquí esto lo que es importante aquí es de todas las hipótesis que tienes, que te salen un montón, identificar cuáles son las prioritarias para probar ahora mismo, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues, bueno, se suele hacer en base a 3 criterios, que uno es, si esa hipótesis no se cumple, pues hasta qué punto me tumba lo que tengo en mente, hasta qué punto conozco o no conozco si eso se da o no, y en el momento en el que estoy ahora, ¿no? Y sabiendo el presupuesto que tengo, qué es lo que me puedo permitir. Y entonces las hipótesis que veíais antes, ¿no? Digamos que lo que hace es priorizarla de una manera diferente a la que nos podía saltar el sentido común, que era, tenemos Creaction, vamos a coger a 20 alumnos y que lo prueben, ¿no? O vamos a lanzar una oferta para ver cuántos se apuntan. Fuimos un paso previo y una de las primeras que se identificaban era que en la versión inicial, en el modelo inicial, este servicio, digamos, este viaje de innovación y emprendimiento, que hacían en el primer curso dependía, digamos, de las asignaturas que ya existían y dependía de que en cada grado se encontrase un profesor, digamos, o profesora susceptible a todo esto y lo incorporase dentro de esa asignatura. Bueno, aquí vimos que esto era crítico para el modelo, ¿no? Que el profesorado realmente le encuentra un valor en todo esto, que era crítico, intuíamos o intuía el alumno y la ATE que, bueno, que había bastantes dudas y se podía probar súper rápido, porque era tan fácil como entrevistarse con 10, 15 profesores. Eso lo hicieron y el resultado fue que, digamos, la vía era errónea, que podías encontrar un profesor o 2 profesores súper motivados, pero que la mayoría, pues, ¿sabes? Ya tienen sus asignaturas, tampoco eso tenía un reconocimiento interno, la estructura de una universidad al final no deja de depender del ministerio y por lo tanto tampoco es fácil hacer cambios en asignaturas. Entonces, eso, digamos, lo que conduce
Esa que incluso antes de probar hubo que cambiar el modelo. Y lo que hicieron fue realmente pues, ahorrarse dinero, ¿no? Luego, de hecho, el siguiente paso, ya a modo curiosidad y viendo que voy aquí como una mecha, decidme si voy demasiado rápido, por favor. Como curiosidad, el segundo paso tampoco fue montar un grupo de alumnos, lanzar alumnos y alumnas el apuntarse, sino que fue un intermedio, que es, queremos que lo prueben gente que ya está dentro de la universidad. Y crearon, esto es como bueno, es un viaje, es muy chulo, si queréis buscar alguno ponéis Deusto y Creaction. Lo probaron directamente en un grupo interno. Y ahí, por ejemplo, una de las cosas que vieron es que esa herramienta, tal y como estaba en ese momento, no era apta para alumnos, porque antes se había probado sobre todo en profesores de colegio y de instituto, ¿no? Y que había que hacer cambios de actualizaciones, de mensaje, etc. Vale, tenemos ya, si lo pensáis, tenemos ya, realmente respondéis a una necesidad clara del segmento, del grupo al que os queréis dirigir. Empezamos a tener, digamos, empezáis a definir experimentos porque ya decís, bueno, estoy en el momento que estoy y esta es la prueba que necesito hacer ahora, con el mínimo coste posible, ¿no? Y viene la que, digamos, bueno, este es Creaction, perdona, este es Creaction ya se lanzó y corregidme si me equivoco, pero es el cierre de la primera edición, ¿no? Con la Fundación Banco Santander. Sí, bueno, todavía no se ha acabado. Es Vale. como en la mitad de la... O sea, todavía está en marcha. El proyecto que hiciste, bueno, que hizo Víctor con tu ayuda y supervisión y tal, y Garbiñe, que también está por aquí, así que tenemos aquí... Solo nos falta Víctor ya para... Es el mitad de camino. Hicimos un evento en febrero, si no recuerdo mal, sí. Vale, pues ahora viene... Eso se hizo el 27 de febrero con el presidente de Santander Universidades, que quiso conocer a todo el alumnado que lo está cursando. Y me callo. Gracias. Genial, genial. Y el tercer aprendizaje que os quería contar, y luego ya me callo y me lanzáis todas las preguntas que queráis, es digamos, este último, y es, empezamos a probar y somos humanos y se da un efecto que es el siguiente. Os lo voy a contar quizá mejor con un ejemplo. Ahora estoy acompañando un proyecto que es de una empresa del mundo de la energía, una gran empresa del mundo de la energía. Bueno, de hecho lo ha comentado Yanire, ¿no? Está vinculado con el tema de bienestar, ¿no? El otro día me pasaba, lo tengo por aquí, una de las cosas que quería probar era una app que bueno, te permitía trabajar un poco el estrés y así, que se podía dirigir a empleados, ¿no? Y empleadas. Y entonces les preguntaba, ha hecho un pequeño grupo, ha lanzado, está probando hasta qué punto funciona y les pregunta a la semana, cuando en el día a día te entran, o sea, cuando sales digamos, has dejado de utilizar la app, ¿te entran ganas de volver a utilizarla? ¿Vale? Y exactamente puso una escala del 1 al 10 y le salía un 5,87. Y entonces decía, bueno, el resultado no es muy bueno, pero bueno, sí que tienen ganas de utilizarla. ¿Vale? Entonces, aquí me toca hacer de polimalo, siempre. ¿Vale? Porque algo que es muy importante es, aunque tengamos poca información, antes de empezar un experimento, necesitamos decidir cuál va a ser un buen indicador y cuál va a ser un mal indicador. Porque si no, lo que nos hacemos es un poco trampas al solitario. Esta es una ficha de Strategizers, son los que crearon, digamos, Canvas, ¿no? Todo lo que es Business Model Canvas. Tiene esta fichita que es como muy clara, que es, bueno, la hipótesis, tengo esta, voy a hacer este experimento, voy a medir y el paso 4 es, ¿tengo razón? Sí. Pues aquí, por ejemplo, en esta app, pues debería, si le hubiese preguntado al principio cuándo crees que tendrás razón, pues diría por lo menos un 8 de 10, ¿no? Que es que ya te entran bastantes ganas, ¿no? De hecho, cuando le lanzaba la pregunta, ¿no? Me decía, bueno, la app me ha dicho que ellos tienen un 40% que siguen activos durante un año. Entonces, si un 40% sigue activo, me vale. Entonces le decía, bueno, pero es un poco de trampa, ¿no? Vuelve a ser un poco de trampa porque
te estás comparando a todo un montón de gente que se apunta con un grupito muy seleccionado de la empresa que, hombre, han entrado un poco por ganas, pero también un poco por compromiso porque ha habido un superior o ha habido una persona que les ha dicho que se meta, ¿no? Entonces te tienes que poner en ese caso un indicador más alto, ¿vale? Ahí choca un poco con la mentalidad que tenemos, ¿no? Que es no podemos cometer un error y esto realmente es lo contrario, es vamos a lanzarnos, vamos a asumir que el error es algo natural y vamos a aprender de él. Traía otro ejemplo y era para unir con lo que os contaba, lo que veíais antes de las tarjetitas, se ha transformado ahora en una app. Yo aquí, por ejemplo, lo lanzamos en redes sociales, que tampoco es que tengamos muchos seguidores, tampoco vamos a, no tenemos aquí 100.000 seguidores detrás, ni mucho menos. Pero en 2 días queríamos conseguir a 30 personas, que era 32 personas, que era lo que nos habíamos puesto, que son 4 grupos de 8 personas. Y en 2 días y medio, tuvimos 40. Entonces dices, vale, pues como ese indicador, ¿no? Pues digamos que la hipótesis de que podía despertar interés viendo una muestra tan pequeñita que conseguimos esa gente que se apuntaba con esta foto, ¿vale? No hay más información que esta foto por ahora, pues como indicador es bueno. Pero, por ejemplo, yo ahora lo que estoy viendo es de la gente que se ha apuntado, la mayoría responden a un perfil de personas, digamos, altamente sensibles por el consumo consciente. Y yo una de las hipótesis que quiero probar es que esto funciona con lo que he visto en los grupos de WhatsApp, y es que funciona para personas que tampoco son muy militantes, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que si yo antes me funcionaba los datos que tenía del grupo de antes eran un 70%, pues el indicador que yo me tengo que poner ahora tiene que ser más alto. O sea, en la app tendría que conseguir que termine pues el 80-90% de la gente que empieza. Si no, es un indicador malo y por lo tanto me debería hacer replantearme mi hipótesis de partida. Y yo aquí he parado, tampoco quería enrollarme mucho, ejemplos ahí pues para dar y tomar. No sé si quizá he ido muy rápido, pero igual como reflexión general y me vais lanzando dudas ahora, digamos que al final esto no se trata tanto de aplicar la metodología correcta y si tienen que ser los sprint de Google o si tiene que ser Scrum o si tiene que ser no sé qué, sino de empezar a pensar un poco de manera diferente. Y que algo que nos parece muy obvio en los casos de los demás, igual os he contado y dices, joder, pues vaya tío más torpe que no se dio cuenta de esto y de lo otro, es bastante más difícil encontrarlo en lo nuestro, ¿vale? Y la única manera de aprender, pues, es desgraciadamente haciéndolo y equivocándose mucho. Entonces, como último deseo final, yo os animo a que igual, pues probablemente todos tengáis un proyecto en mente, más grande, más pequeño, pero que penséis cómo esto, ¿no? Con que sea una sola idea para poner en marcha en la próxima semana y que os permita tener algo más de información de alguno de los puntos que hemos tratado. Muchas gracias, Íñigo. No sé si alguien quiere preguntar algo que igual, como ha dicho, pues igual, no sé, ha ido demasiado rápido y queréis que profundice un poquito más. Tenemos tiempo, así que podemos aprovechar. Bueno, mientras esperamos a que alguien nos escriba, solo comentar, cuando hemos intervenido antes Garbiñe y yo, ¿no?, con el ejemplo de Creaction, que es el programa formativo que uno de los participantes del máster, bueno, fue su proyecto, ¿no?, de máster, su proyecto de intraemprendimiento, de emprendimiento, pues como reflejo, ¿no?, de que es real. Aquí lo que estamos trabajando, los proyectos que se ponen en marcha, pues muchas veces, como el caso de Víctor y el ejemplo que ha puesto antes Íñigo con la formación, Creaction, que se llama, pues es algo que ahora mismo se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, al final, pues sí que son ejemplos o damos la oportunidad a personas que queréis poner en marcha proyectos, crearlos, diseñarlos, liderarlos, pues que tengáis esa experiencia, ¿no? Siempre de la mano de alguien de la empresa, como en este caso fue Garbiñe Henry, que es la directora de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Deusto. Y eso un poquito. No sé si, Garbiñe, quieres comentar algo, aprovechando que te tenemos aquí, de tu experiencia como asesora,
porque como os comentábamos, pues eso, cuando ponemos en marcha un proyecto de emprendimiento en el máster tenemos un asesor técnico de universidad, que el ejemplo puede ser Íñigo, que te acompaña en el proceso, llevando a cabo pues, lo que es el proceso de creación del proyecto con metodologías ágiles, marcándote hitos, las hipótesis y tal que comentaba. Pero también tienes una persona pues como Garbiñe Henry, que es la asesora técnica de empresa, ¿no? Porque al final si entramos a una empresa a poner en marcha un proyecto, pues necesitamos también conocer cómo funciona, con quién puede hablar, qué se puede hacer, qué no. Entonces, esa figura era Garbiñe y, bueno, sigue siendo este año con otro proyecto, claro. Sí, bueno, yo por alusiones, Yanire, gracias Íñigo, la verdad que bueno, ha sido muy interesante todo lo que nos has dicho, sobre todo también destacar que es muy importante hacerse preguntas y sobre todo lo que dices tú es aprender haciendo, intentarlo y rápidamente levantarte cuando te equivocas o si aciertas, seguir adelante y bueno, ir siguiendo el ritmo, ¿no? Y lo que comentaba ahora Yanire del máster, bueno, nosotros en las 3 ediciones que llevamos siempre hemos incorporado una persona a nuestra unidad para llevar a cabo un proyecto de intraemprendimiento que luego lo ponemos a cabo. Lo hemos llevado por la foto que ha puesto Íñigo de Creaction, pues bueno, este año conseguimos en un tiempo récord que nos lo aprobasen con todas las autorizaciones y bueno, demás que hay que hacer en la universidad para que un programa de este tipo se empiece a llevar a cabo. Y lo conseguimos en el mismo curso que se impartió el máster. Mientras estaba haciendo la memoria, estábamos, bueno, pues intentando que nos lo aprobasen. Este año estamos con otro proyecto de intraemprendimiento que, bueno, pues por la situación que estamos no nos va a dar tiempo a implantarlo este año, pero sí el que viene. Entonces, sí que es cierto que estamos aprendiendo a precisamente eso, a rápidamente tomar el pulso preguntando a la gente, a los protagonistas que van a ser parte de esta solución o de este programa formativo en este caso, pero también luego a gente que nosotros dábamos respuestas respondidas, o sea, y es verdad que luego al testarlo, como ha dicho Íñigo, muy bien explicado, pues nos sorprendió que no era lo que nosotros pensábamos. Entonces, ahí la importancia, ¿no?, de tener en cuenta a las personas usuarias o a las personas que van a estar implicadas en la solución, me da igual de qué tipo sea. Y no, la verdad que una experiencia muy enriquecedora, sobre todo por toda la gente que intervenimos en el máster y de la forma de hacerlo que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Precisamente esto sí es un proceso de aprendizaje continuo, porque vamos, yo hablando desde mí misma aprendo cada día, cada sesión que tenemos, con toda la gente tan diferente que participamos. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos, que os veo algunos por aquí, así que, bueno, pues gracias por todo. Y si queréis, aquí estamos, para lo que queráis, alguna pregunta, también estamos por aquí. Gracias, Garbiñe. Bueno, pues tenemos algunas preguntas, Alfredo, Juan Pablo, Eñaut, así que vamos a ir por orden. Alfredo nos pregunta, Alfredo Casares, muchas gracias, Íñigo. En tu opinión, ¿es lo mismo una necesidad que una oportunidad? Muy buena pregunta y la voy a unir con otra que he visto que va un poco en ese primer paso que preguntaba Delia. O sea, aquí realmente igual la palabra necesidad es como muy ambigua, pero lo que pensamos es, digamos, en el valor que yo le ofrezco al usuario o cliente al que me dirijo. ¿Vale? Eso, digamos, que a nivel de metodología pues puede valer, por ejemplo, tipo las que se utilizan en Business Model Canvas, de creadores de alegría y aliviadores de frustraciones, que no sé si os suena ahora mismo, si no luego podemos pasar, pero al final sería ponerme muy mucho en el lugar de las personas a las que le quiero ofrecer algo y pensar qué es lo que tiene de valor para ellos, bien sea porque les voy a ofrecer una experiencia diferente, pero ¿qué valoran ahí? ¿Valoran el sentirse importantes? ¿Valoran el que sea muy barato? ¿Valoran el acceso a un producto que, no sé, que de otra manera no podrían llegar? ¿Valoran la rapidez? ¿Valoran que les quitamos un problema o que les damos tiempo? ¿No? Digamos que eso sería lo que tendríamos que probar, ¿no? Yo creo que, ¿no?, en este caso yo, por ejemplo, en el caso de Simple, pensaba que les aportábamos un valor diferencial, o sea, algo que les permitía diferenciarse de la competencia. Y la realidad es que ellos no lo percibían. Yo lo puedo sentir, puedo creer que es y estoy súper convencido y
y seguiré convencido, pero ellos no lo percibían y lo que me interesa es lo que, en este caso, lo que el colectivo, las personas a las que me dirijo, perciban. Esto es de especial importancia en los proyectos, digamos, más de contenido social o ambiental, porque, digamos, lo que nos interesa, o sea, digamos que queremos cambiar algo que no nos gusta y eso no tiene por qué ser a favor del colectivo que queremos cambiar. Es decir, en el ejemplo del consumo consciente, por así decirlo, pues la persona que se acerca pues es un peñazo, tiene que dedicar más tiempo, ¿no? Pero yo aún así busco algo que quiera cambiarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los proyectos socioambientales normalmente lo que lo tienen es un poco más difícil porque tienen como que pensar de dos maneras diferentes. Una es mi foco social y otra es cómo consigo atraerles. Como ejemplo muy tonto os puede servir en los países en vías de desarrollo cuando trabajan la escolarización de menores, ¿no? En situación de pobreza, que al final lo que les ofrecen es desayuno o comida gratis porque es la manera de conseguir que vayan al colegio. Ellos no son un comedor ni lo quieren ser, pero yo tengo muy claro qué es lo que quiero cambiar, que en este caso es el acceso a la educación y que vayan al cole, y como eso no son capaces de verlo, pues en este caso los padres o las madres que cuidan de ellos porque tienen por una situación que tienen, ¿no? de fragilidad extrema, pues lo que hago es buscar algo que a ellos les genere una alegría o les alivie una frustración. Y en este caso sería ostras, es que hay días que no puedo darles de comer o se me consume mucho del presupuesto en comida. Entonces, bueno, pues digamos, encontráis una estrategia paralela. Muy bien. No sé, bueno, decidme en el chat si queda claro o no, o me he ido por las ramas, ¿vale? Vale, pues mientras nos comentas si ha quedado claro o no, que también se puede intervenir en micro si estamos respondiendo a la pregunta, puede ser una buena idea que intervenga la persona, si no. Y Eñaut nos preguntaba, bueno, Juan Pablo, que me he saltado, Juan Pablo Corona, muchas gracias por la presentación. Estoy en un proyecto orientado a la creación de un programa de software. ¿Cómo es la mejor manera de obtener la financiación? Pues buena pregunta. No sé si yo creo que esto necesitaría igual un webinar entero. Hombre, la pregunta rápida es pues teniendo un muy buen proyecto. Teniendo un buen proyecto y demostrando, digamos, pasos en los que has tenido éxito, ¿no? Generando confianza en la persona que te quiere invertir, ¿no? En el caso de que vayas a un inversor. Pero, igual muy general para responderla ahora. Eso es. Sí, le estoy diciendo a Juan Pablo Corona que si es de Big Data, que puede aplicar a el European Data Incubator, que es un proyecto europeo que lideramos desde la Universidad de Deusto y hay bastante financiación asociada, hasta 100.000 euros. Así que igual le puede servir. Pero eso, lo que tú dices, un poco general. Entonces, si no, Juan Pablo, Corona, si quieres, puedes escribirnos un email y podemos también asesorarte en ese tema, porque, bueno, desde la universidad, pues al final también participamos y organizamos foros, cómo crecer más y tal. Entonces, bueno, si os parece bien, respondemos a Añaut, actual participante del máster en esta edición, y nos dice, ¿cuál crees que ha sido la clave de éxito de Simple? ¿Cómo pudisteis cambiar el rumbo? Pues, mira, aquí pasa un poco tipo lo que comentaba con los proyectos socioambientales, ¿no? Nosotros teníamos claro que queríamos provocar un cambio en el entorno empresarial. La primera solución que ofrecimos no iba bien dirigida y lo que empezamos es desde ese momento a aprender cómo hacerla llegar. Entonces, una de las cosas que aprendimos era que si queríamos que nos hiciesen caso, o sea, contaba con atractivo el término, ¿vale? Innovación social, responsabilidad social, todo esto contaba con atractivo, pero si queríamos hacer llegar nuestro mensaje y que empezasen a hacer algo, tenía que ser muy, muy sencillo. Ironías de la vida, nuestro nombre es Simple, pero no estaba pensado por eso. O sea, de hecho, me da vergüenza contarlo, pero era otra cosa, era la S de social, in the innovation y imple como de implementation, ¿no? Como de llevar a cabo, de implementar realmente la innovación social. Pero el caso es que nos vino de pegada. Y lo que hemos hecho desde entonces es que nos fuimos como a casos extremos y dijimos, las grandes ya tienen bastantes cosas,
pues donde es difícil y donde hay menos recursos es en pymes. Si conseguimos que una pyme empiece a hacer algo, tenemos algo diferencial. Y ahí tuvimos un reenfoque en la metodología que fue a, digamos, perdernos cosas desde el punto de vista socioambiental, o sea, a ser menos estrictos desde el punto de vista socioambiental, a cambio de hacer un proyecto que fuese muy inspirador y muy sencillo. Y eso fue lo que nos permitió cambiar el rumbo. Entonces también tuvimos que cambiar la persona a la que nos dirigíamos. Y la persona a la que nos dirigíamos, básicamente el único aprendizaje que tuvimos es que en empresas, o sea, en pymes o en empresas grandes, pero más tipo familiar, o sea, que no sea empresas que no sean grandes multinacionales, el perfil de la persona, lo único que tiene en común es que le molan estos temas. Entonces tenemos directoras de recursos humanos, por poner algo que puede ser el caso más típico, pues alguna responsable de comunicación, pero tenemos varios directores financieros, por ejemplo, tenemos gerentes, tenemos responsables de calidad. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que nos permitió reorientar Simple. Muy bien. No sé si ha respondido Eñaut a la pregunta. Íñigo, ¿sí? ¿Ha respondido a tu pregunta, Eñaut? Sí, o sea, mil gracias. Muy bien, gracias a ti, Eñaut, por participar. Y tenemos la pregunta de Delia, que no sé si has podido responderla antes un poquito, pero bueno, lo que nos decía era muy interesante eso de aprender. Subrayabas antes incluso de empezar un proyecto. ¿Podrías contarnos más sobre este paso previo? ¿Y hay alguna metodología o consejos para cuestionarnos las asunciones base al empezar un proyecto? Sí. Bueno, que me diga Delia si más o menos he intentado responderla antes, pero la voy a unir a otra que he visto antes que decía explicar un poquito más eso de generar felicidad y reducir el estrés ante las situaciones, ¿no? De Lucía. Lucía de Perú también, que se ha conectado. Qué bueno. Pues, a ver, igual luego Yanire se podría mandar con algún link, con algún ejemplo que yo creo que se ve de manera más visual. Vale, muy bien. Pero os cuento de manera genérica. Lo que hace esta metodología es, te obliga a ponerte primero por ejemplo, en la mente de tu cliente, tu usuario, usuaria o ¿no? La persona, digamos, a la que quieres ofrecerle algo, ¿no? Y primero lo que tienes que pensar es, en general, yo me olvido de mi producto, de mi servicio, qué es lo que le produce tristeza o qué es lo que produce alegría en su día a día, ¿vale? Pues yo puedo pensar en, imaginaos, yo qué sé, que me dirijo a padres y madres, ¿no? Tengo un servicio de lo que sea, un producto para padres y madres de niños pequeños. Pues entonces yo intento pensar en, probablemente mi producto no tenga nada que ver con mi producto, pero empiezo a pensar y digo, pues le provoca alegría, pues yo qué sé, que le feliciten en el cole por su hijo. Le provoca frustración, pues que no duerma bien, que tenga demasiado trabajo, que no puede salir de su trabajo a tiempo, tener que hacer la compra, no sé qué, ¿no? Bueno, una serie de cosas. Y luego lo que paso es, vale, ¿y ahora qué producto tengo yo? Y con esto, ¿qué alegrías y qué frustraciones podría tocar? Y entonces, ahí no es tanto un ejercicio, digamos, de rellenar, o sea, de decir, pues con esta alegría y con esta frustración, sino que la reflexión inicial me permita ver cosas que yo al principio no veía. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que me permite es, digamos, orientar un poquito más mi propuesta de valor. Y una vez que tengo claro qué es lo que yo creo que le genera una alegría y qué es lo que yo creo que le genera o que le alivia una frustración, ¿no? Que pues consigo que, pues no sé, consigo que se sienta más tranquila o más tranquilo en casa, ¿no? Por ejemplo, pues eso es lo que tengo que ir a probar. Eso es lo que tengo que ver si realmente, si estamos en la fase previa, que era lo que preguntaba Delia, lo que tenemos que ir a es, ¿realmente se sienten estresados y estresadas? ¿Realmente tienen poco tiempo? ¿Vale? Y profundizo en eso, que hay cosas que van a ser muy obvias, pero normalmente mi consejo es que sabemos bastante menos de lo que pensamos. Muy bien. Íñigo, muchas gracias. Creo que esta respondía la pregunta, tanto Delia y Lucía, si nos lo confirman. Así que no sé si queréis alguien preguntar algo más.
o alguien nos puede contar algo, por ejemplo, Gonzalo y Roberta, que fueron bueno, participantes de la primera edición del máster. No sé si queréis contarnos algo. Le dejamos a Gonzalo, Roberta, a ver qué tal está, que hace mucho que no le vemos. ¿Qué tal? Sí, eso es. ¿Qué tal, Gonzalo? Pues muy bien. No sé si me veis. He encendido la cámara. No te vemos, pero bueno, te escuchamos por lo menos. Ahora sí. Si quieres pues nada, bien. un poquito, pues al final, ¿cómo ha puesto el ejemplo de tu proyecto? También, Íñigo, ¿no? ¿Cómo viste tú la experiencia, ¿no? De poner en marcha un proyecto dentro de una organización pues bueno, una multinacional al final, ¿no? Sí. Al final, yo creo que también, independientemente del objetivo que estaba marcado al principio, nos dimos cuenta de que había que hacer mucha venta interna, porque la empresa funciona por áreas que casi son como sociedades independientes, y entonces había que coordinar bien eso. Entonces, lo del proyecto de crear una comunidad emprendedora dentro de la empresa que se anime por las startups y que empiece a coordinar nuevas acciones que se puedan ir implementando, al final derivó en un equipo que se llama StartMeUp, que es un equipo ya hoy en la realidad que combina gente de todas las líneas de servicio de nuestra empresa, y entonces ahí ya están empezando a salir proyectos bastante chulos y ahora, o sea, fíjate, desde la primera edición hasta ahora estamos empezando ya, por así decir, a facturar, ganando dinero ya con proyectos relacionados con el mundo de startups. No solo con startups, sino también con empresas que estén interesadas en hacer colaboraciones o proyectos con todo este ecosistema. Y nada, y al final, pues eso, mucho de venta interna para intraemprender y dentro de la casa, pero bueno, contentos. O sea, ahora ya empezamos a ampliar ya el equipo de StartMeUp, es bastante diverso y estamos haciendo cosas interesantes. Muy bien, me alegro mucho. Bueno, Roberta también nos puede contar un poco, ¿no? Cómo fue su experiencia, porque aunque no dio tiempo como tal a poner en marcha la formación en la que ella estaba trabajando, sí que se ha retomado también y estamos, bueno, ¿no? Que ahora mismo lo verás también como lo que su día llevaste a cabo y creaste, pues sigue teniendo sus frutos, ¿no? Sí, sobre todo de cara un poquito sobre este webinar, a mí lo que me pasa, y yo creo que lo que nos pasa a todos cuando empezamos el máster, es que la metodología te exige un cambio total de mentalidad, ¿no? Porque siempre empiezas como pensando en la solución que ya te estás imaginando y como que aprendes a pensar de otra manera, ¿no? Y yo creo que esa es la clave un poco, no sé qué piensas, Íñigo, sobre todo el tema para innovar y para emprender. Un poco cambiar ese chip y aprender a cuestionarnos y a ver realmente necesidades y oportunidades, más que a decirnos esas pequeñas mentiras felices que comentabas, ¿no? De que todo lo que hacemos es maravilloso y bueno, pues ver realmente si lo es, ¿no? Sí, yo añadiría, de hecho, totalmente de acuerdo, añadiría, de hecho, que aquí nos centramos más, o sea, me he centrado en mi caso personal o en el caso de los participantes o en el caso de, ¿no? de otras empresas, pero ese cambio de mentalidad que para vosotros es difícil, para las empresas yo creo que es todavía más. Y normalmente entran, ¿no? Yo cuando veo pues en la charla inicial, ¿no? De no, tal, metodologías ágiles, proyectos, es como, ostras, no, sí, pues muy guay porque está alineado con nuestro enfoque a la innovación. Y luego en el día a día, pues eso se ve que cruje mucho, ¿no? Y en el ejemplo que comentaba Gonzalo, pues yo me acuerdo que, bueno, ya le veis que es muy crack, pero al final pues es joven, bueno, ahora un poquito más mayor, han pasado ya unos años, pero claro, llegaba a una gran consultora, todo como más tradicional, y tener que decir, por ejemplo, que, pues eso, que no se iba a seguir el típico paso que tenían ellos previstos de consultoría y que no se iba a hacer el proyecto que tenían pensado hacer, entre comillas, ¿no? Que había que cambiarlo y que había que ir pivotando hacia una solución, ¿no? de más valor. Y efectivamente yo lo veo como un cambio de mentalidad fuerte. Y en general yo creo que en todas las organizaciones ha supuesto un poco una rotura de esquemas, ¿no? El empezar a pensar así. Muy bien. Pues Lucía nos querría compartir algo que aprendió
ayer y le gustó mucho. Entonces, si os parece bien, le damos paso a Lucía a ver qué nos quiere contar. Ella es especialista en nutrición deportiva, por lo que la pude conocer ayer. ¿Verdad, Lucía? Que también va a participar en nuestro programa de Eustostar 2 de emprendimiento. Son 5 sesiones los viernes por la tarde, por si queréis participar. Empezamos el viernes que viene y mañana a las 23:59 se cierran las inscripciones. Así que tenemos 24 horitas para apuntarnos. Lucía ya está apuntada, ¿verdad? Bueno, Lucía, pues cuéntanos, ¿qué aprendiste ayer? Y si puedes activar tu micro, por favor, porque no te estamos escuchando. Ya, ahora sí. Muy bien. Estupendo. El día de ayer llevé como un webinar en una plataforma que hay aquí, no sé si ustedes la tienen allá, que se llama Creana. Y era un poco el tema de emprender para ser feliz. Y como el que daba, digamos, el webinar explicaba que emprender es algo que te da felicidad, pero también te va a dar frustración, que hay que aprender mucho de los errores, un poco de lo que ya sabemos. Pero lo que me gustó bastante fue que habló de una metodología que se llama el Ikigai. Podrían buscarlo, les puedo escribir aquí también. Es una metodología japonesa que básicamente de lo que trata es de poder buscar entre 4 círculos qué es lo que quieres. Entonces, más o menos va así. El círculo de arriba es qué es lo que amo hacer. El círculo del costado es en qué soy bueno. El círculo de abajo vendría a ser qué es lo que busca la gente, cuál es la demanda para poder generar un ingreso. Y el último, que es sumamente importante, que muchas veces no nos lo cuestionamos, es qué necesita el mundo. Entonces, en estos 4 círculos se unen. Pueden buscarlo en internet, hay mucha información, ayer estuve buscando de eso. Y te permite saber, dentro de esas 4 cosas, qué es lo que puede generar un cambio en el mundo con lo que a ti te gusta. Entonces, por ejemplo, tú eliges, ¿no? A mí me gustan, digamos, que los perros, ¿no? Me gusta mucho el tema de los animales. Soy bueno en algo que no tiene nada que ver con perros, que, por ejemplo, podría ser incubar empresas, ¿no? El mundo necesita mayor empatía para los perros callejeros. ¿Y cómo podría generar alguna empresa que tenga que ver con recojo de perros callejeros, pero que me genere algún ingreso a través de empresas grandes que quieran hacer una inversión para llamar más la atención de sus clientes, diciendo que ayudan a una entidad de perros, y que la gente que esté, digamos, ligada al tema de animales y que le guste el tema de animales pueda invertir en esta empresa, y así se genera el círculo completo. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes porque yo lo voy a hacer más tarde. Yo recién estoy ahorita en la mañana acá, son las 11 de la mañana. Lo vi ayer en la noche. Me quedé mucho tiempo pensando en que quería hacer este Ikigai personal para ver si para mí es verdad que me encanta la nutrición, me encanta también la ayuda social. Entonces, ligarlo sería algo ideal, sobre todo en un país como el mío, que es, dentro de todo, tenemos mucha parte pobre. Entonces, ¿cómo ayudar a que estas comunidades tengan una mejor alimentación, pero que quizá que no sea tan caro, ¿no? Entonces, bueno, pensando un poco, me parece genial que cada uno haga este ejercicio mental y escrito para poder ver las ideas en un papel sobre estos 4 puntos del Ikigai. Les escribo aquí el nombre japonés. Sí, muy bien. Muchas gracias, Lucía, porque Roberta ya nos ha puesto... Sí, eso es. Justo yo estuve viendo un webinar que recomendaban este libro y que hablaban de eso, de cómo pues las personas emprendedoras necesitan encontrar una razón de ser, ¿no? Para ellas y para sus proyectos, y que para eso recomendaban este libro, que yo tampoco lo conocía, pero bueno, aquí lo tenéis. Perfecto. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias, Lucía y Roberta, por facilitarnos el enlace. No sé si alguien quiere comentar algo más o damos por finalizado el webinar. Bueno, en nombre del equipo de la Unidad de Innovación y Emprendimiento, el equipo que llevamos el máster, sí que nos gustaría agradeceros sobre todo la aceptación que ha tenido el webinario, porque 70 personas que os habéis interesado por él, así que muchísimas gracias. Gracias, Íñigo, también por
ofrecerte y por participar en este tipo de iniciativas nuevas que estamos llevando a cabo. Y nada más, salvo que nos queréis comentar algo, os enviaremos un email con la presentación que hemos utilizado, también un poquito de resumen, pues el enlace de Ikigai, el Value Proposition que nos comentaba Íñigo, que también nos lo ha dejado por ahí. Os lo mandamos todo por email y estamos en contacto para lo que necesitéis. Es que ricasco Eñaut también por el mensajito que lo acabo de leer. Y nada, cuidaros mucho, ya sabéis dónde estamos para lo que necesitéis, no solo para el máster, sino para temas de financiación, temas de emprendimiento. Podéis escribirnos a nuestro email de la unidad, que os lo he dejado por ahí, y os mandaré también por email una vez finalizado el webinario. Y nada más, a cuidarse mucho, a disfrutar de la medida de lo posible de esta nueva situación que estamos viviendo y muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias, gracias Íñigo. Un placer, nada, un placer por mi parte. Hasta luego, es que ricasco. Agur. Bueno, gracias. Agur, es que ricasco Íñigo y a todos los que estáis. Venga, agur. Un abrazo.